Buenos días, ¿cómo estáis? Seguimos hoy con preparar la mente, estos vídeos audios que hemos hecho acerca de la motivación, la conducta, y hoy tenemos otro tema que se titula Modos incorrectos de recordar. Estas lecturas están basadas en principios budistas. Y dice así: evitar recordar las palabras, pero olvidar el significado, o recordar el significado, pero olvidar las palabras. Evitar recordar ambos, pero sin entenderlos. Recordar desordenadamente o recordar incorrectamente. Vamos a repetirlos. Evitar recordar las palabras, pero olvidar el significado. O recordar el significado, pero olvidar las palabras. Evitar recordar ambos, pero sin entenderlos. Recordar desordenadamente o recordar incorrectamente. No concedáis excesiva importancia a la elegancia y la belleza de las frases, sin ni siquiera analizar el significado profundo de las palabras, como un niño que recoge flores. En realidad esto nos habla de despojar, ¿no? Como cuando tienes algo frondoso que no te deja ver, despojar y en realidad irse al centro del significado. Pero va mucho más allá del centro del significado. Es lo que Krishnamurti dice muchas veces, que un árbol no es un árbol no es la palabra árbol, un árbol no es todos los conceptos que hemos generado alrededor de la palabra árbol. Las palabras en sí mismas no benefician a la mente. Esto en particular uno lo entiende, yo lo he entendido, lo he podido entender o acercarme a la comprensión de lo que se está diciendo en el viaje psicodélico. A veces también lo he entendido en el viaje del silencio de la meditación. Y sí, tenemos verbo. El verbo es lógica. El verbo, la palabra es comunicación, el lenguaje es comunicación. Pero es cierto que en nuestro día a día, educacional, formativo, de convivencia social, de sociedad, el ser humano no ha sabido llenar esos espacios mentales a través del verbo, de la palabra, de libertad, sino de dolor, sacrificio, y eso al final acaba expresándose en nuestro día a día a través del verbo, es decir, de la palabra. A esto se refiere. Las palabras en sí mismas no benefician a la mente. Por otro lado, no despreciéis el modo en que se exponen las enseñanzas por considerar que son únicamente palabras y por lo tanto algo de lo que se puede prescindir. Sí, efectivamente, para expresar, para contar enseñanzas, para todo, en realidad en la vida, no solamente para contar enseñanzas, hemos de usar palabras. Esto también lo que tiene que ver es con la vibración, la conciencia en la que estamos. Cómo cuentas las cosas, cómo oímos las cosas, cómo escuchamos las cosas, cómo nos cuentan las cosas. La vibración. Porque entonces, incluso si habéis comprendido el significado profundo, no tendréis medios para expresarlo. Las palabras y el significado estarán disociados. Si recordáis las enseñanzas sin identificar los diferentes significados, el significado oportuno, el significado real y el significado indirecto, os sentiréis confusos sobre el significado de las enseñanzas. Esto
puede desviaros del Dharma auténtico. En realidad, muchas veces, casi todas las veces, escuchamos en base o vemos en base y hablamos en base a cómo nos sentimos. Incluso si hemos visto algo previa entrada de la luz por el iris del ojo, ya tenemos una preconcepción antes de comenzar. Entonces, esta tríada de la que hablas, significado oportuno, significado real y significado indirecto, si no recordáis las enseñanzas, sin identificar los diferentes significados, os sentiréis confusos. Pero esto no solamente en el desarrollo de la meditación, del acercarnos a la consciencia, de entender nuestro yo, nuestra consciencia, sino en el día a día. Es así. Hay una Biblia, la que yo he leído siempre, que es interesante porque nada más empezar te dice, hay 6, si no recuerdo mal, hay 6 maneras de leer esta Biblia. Y te va diciendo 1, 2, 3, 4, desde qué lugar, desde aquí, desde allá. Muy interesante. Es muy interesante en un sentido muy amplio. Primero, en el de la lógica, segundo en el de la fe, segundo en el de la creencia, segundo en el del milagro, milagro personal de las cosas, de la conciencia, pero pero también desde el uso utilitario, práctico en la vida. Pero el uso práctico en la vida de las palabras, de las cosas, de los pensamientos, también hay que medirlo, no medirlo, sino estudiarlo, porque según la vibración que tengas, es la ley de la atracción, es lo que te va a venir. Si las recordáis desordenadamente, las enseñanzas, confundiréis el orden correcto de las enseñanzas y cada vez que las escuchéis, las expliquéis o las meditéis, la confusión irá en aumento. Si recordáis incorrectamente lo que se ha dicho, proliferarán innumerables ideas erróneas. Entonces aquí hay varias cosas. El orden de las enseñanzas y la proliferación innumerable de ideas erróneas. Esto es altamente, yo diría que peligroso, porque primero, el orden correcto de las enseñanzas. Pues ya sabéis que en este canal, por ejemplo, no hay orden correcto de enseñanzas, porque además yo no lo creo. Es que yo no me lo aplico. No solamente eso, es que lo cambio, lo modifico. Pero como yo, muchas personas, pero yo no porque sea especial, simplemente creo así. No creo que haya un orden especial de las enseñanzas. Yo no lo creo. O un orden correcto. Yo no lo creo. Yo lo que creo que hay descubrir. Entrar en uno. Entender la conciencia. Pasar y entender estados emocionales, de hábitos. Procesar el tiempo y el espacio. Experimentar. Pero si tuviésemos, no yo, todos nosotros, que hacer casos del orden correcto de las enseñanzas, estamos bien, la palabra, lo siento, voy a meter una palabrita aquí, bien jodidos, porque es que hay muchas, si esto es el problema, es que hay muchas arrogándose el orden correcto de las cosas, porque necesitan recrear y crear un sistema replicante. Y yo no lo creo, porque si dejasen las cositas más sueltas, más libres, se podrían aplicar las técnicas descubiertas por cada uno, incluso técnicas antiguas, aplicarlas desde la libertad, que es muy distinto a las técnicas correctas, pero muy distinto. Y no hablemos ya del segundo apartado, donde proliferan innumerables ideas erróneas.
Bueno, pues yo ya os digo que todos estamos en lo erróneo todo el tiempo y por eso en el canal repito tantas veces que hoy puedo decir una cosa y si mañana pienso en la contraria, y cuando digo mañana es mañana, es más, a lo mejor puede ser media hora después, también la voy a contar. Y hemos de entender que el señalar al otro, es decir, pero tú ayer decías, tú, que esto lo hemos hecho muchas veces, yo lo he hecho, ya, pero tú te estás contradiciendo, pues sí, mucho, sí, y más vale que entréis en contradicción para descubrir cosas, porque si no entráis en contradicción y si no hay cambio en vuestra vida, en nuestra vida, lo que significará es que no va la cosa como da de ir. Y sí, y si no, observar lo que ocurre, o sea, el otro, la otra, quien sea, yo, entro en crisis o entro en estado de vaya elemento, vaya elementa, porque el otro ha cambiado de opinión, una opinión que a mí me había valido, no perderoslo. O sea, fijaros el grado de dependencia y de mirar hacia afuera que tenemos. ¿Y qué más te da? ¿Y qué más me da? Pero estas cosas que parecen que no tienen importancia, porque por ejemplo en la pareja ocurre mucho, en el colegio ocurre mucho, en el trabajo ya ni os cuento. ¿Cómo te vas a salir de este sistema? Proliferación innumerable de ideas erróneas. Pero vamos a ver una cosa, ¿pero quién tiene el poder, incluso reconociendo que reconocemos que hay bien y mal, que tampoco es que sea blanco y negro, es más variado, hay una paleta, pero tiene que haber bien y mal porque hay polaridad, el principio de polaridad. Como decía, ¿quién puede controlar la proliferación de innumerables ideas erróneas? Y es más, ¿quién se convierte en el juez de las ideas erróneas? Y esto es muy complicado, y de hecho hemos vivido una experiencia todos en los últimos 2 años acerca de esto, muy importante, porque no podemos perder individualmente la libertad sobre nuestras palabras ni permitir que haya nadie, un censor, que espiritual, profesor, lo siento mucho, pero es que esto es el libre albedrío, que nos diga y nos limite y condene la proliferación de ideas erróneas, porque si revisamos las ideas erróneas del mundo a nivel religioso, porque se han convertido en institución, cosa que no nos han permitido, a ver, que sí que hay libertad, pero que hay países todavía donde no se permite, ya me contaréis las ideas erróneas cuáles son, y para muestra un botón. Así que esto que estoy contando, esta reflexión que estoy haciendo, yo hay una parte que entiendo, pero hay una parte que ni entiendo ni comparto, acerca de la mente, modos incorrectos de recordar. No olvidemos que en todo momento hay institución, incluido en el budismo. Hay institución y por lo tanto hay sistematización y hay corrección. Y sí, hay una paleta de colores y de ideas y de acercamientos a Dios, a la conciencia, pero siempre hay un orden. Y claro, innumerables ideas erróneas. Claro, si es que hay muchas, sí, yo sé que hay muchas, pero tú también sabes que hay muchas, pero tú no las limitas. Y todos hemos tenido muchas, pero por eso estamos aquí. Pero ¿quién es? Nadie. Lo siento, para decirle al mundo acerca de las ideas erróneas. De verdad, todos sabemos identificar, en fin, creo, en principio, lo que es el bien y el mal. Incluso con errores. En esencia. Esas limitaciones yo no las acabo de entender y no las comparto. Y por eso os expreso lo que os expreso. Continúa. Esto os dañará la mente y degradará la enseñanza. Evitad estos defectos y recordarlo todo, las palabras, el significado y el orden de las enseñanzas sin ningún error.
Mi amigo Krishnamurti diría: recordarlo todo en ese sentido. Las palabras no son el significado es más profundo de la palabra, el orden de la enseñanza no existe y ahí se encuentra la libertad. Es decir, todo lo contrario a lo que se cuenta aquí. Pero no pasa nada porque estamos investigando, explorando. Y cada uno hemos de llegar a nuestro punto de encuentro, que igual revisamos o no revisamos, con los sistemas espirituales meditativos, pero incluso aquí metemos todo. Ayer hice un vídeo audio acerca de la psiconáutica, otro sobre la experiencia psicodélica y la meditación y la conciencia, y estamos aquí para entrar y analizar todas estas cosas, por supuesto. Bueno, por supuesto, no más nos vale también el que ha tenido la experiencia psicodélica, que a mí es la que más me ha acercado, gracias también a que he meditado y leído cosas y que he procesado bien a mi manera, Nadie me ha dado el diploma de bien, ni quiero el diploma de bien, más me ha hecho entender las cosas, estas cosas. Pero todo también hemos de revisarlo, la experiencia, el proceso, cómo es, el porqué. También hay veces que hay que dejar el porqué y dejarse un poco llevar, si no está todo muy ordenado. Duren lo que duren las enseñanzas, no os sintáis desalentados pensando que no acabarán nunca. Perseverad, y aunque sean breves y simples, no las infravaloréis considerándolas demasiado elementales. Esto es importante porque esto habla de la cotidianidad, del día a día, de la presencia diaria, de los pequeños actos que hacemos de amor, de corrección, de lucidez, de darnos cuenta, de pedir perdón. Y yo no sé si acaban o no acaban, sinceramente. Yo creo que de momento no acaban. Es más, tú los ves desde un lugar distinto, desde ese lugar, por ejemplo, en el viaje psicodélico, psiconáutico, lo entiendes todo, cuando digo todo, pero que lo entiendes todo, y luego vuelves a esta realidad, aunque tú estés en esa, un paso aquí y un paso allá, y sigues, y tu cosa sigue, incluso sabes que lo has entendido, pero tú sigues. Porque estamos en el mundo o real o ilusorio, como queráis, y el día a día tiene sus aplicaciones, y entonces nos relacionamos y sigues. Con lo tal, yo no creo que esto acabe. El fin no es acabar. El fin es trascender. Y vendrán cosas nuevas, no tengo ninguna duda. Es por lo tanto indispensable recordar las palabras y su significado perfectamente, en el orden correcto y conectándolo todo de manera adecuada. Ahora pasamos a otro tema que dice, dentro del mismo, qué hacer. Al escuchar las enseñanzas, ¿qué hacer con las enseñanzas? Al escuchar las enseñanzas, deben adoptarse las 4 consideraciones, las 6 perfecciones trascendentales y otros modos de conducta. Es decir, primero hemos tocado los 5 modos incorrectos de escuchar, de recordar. Y ahora nos va a explicar qué hacer al escuchar las enseñanzas, y nos dice que hemos de adoptar las 4 consideraciones y las 6 perfecciones trascendentales y algún método más. Vamos a revisar estos 2. Las 4 consideraciones. 1. El sutra, en forma de árbol, dice: nobles seres, considerad que sois alguien que está enfermo, que el Dharma es la medicina, el amigo espiritual, el médico experto y vuestra práctica diligente, el proceso curativo. El sutra del árbol dice: pensad por un momento que estamos enfermos,
Entonces, el Dharma, que es la conducta correcta, es la medicina. Muchas veces, muchos sistemas espirituales y muchos sistemas curativos y de curanderos dicen que la enfermedad viene porque nuestro pensamiento está mal, o está mal enfocado, o está mal dirigido, o estamos centrándonos en algo que no es correcto. Incluso ayer un amigo me habló del Ho'oponopono, o como se diga, y estuve leyendo un ratito, además de un detalle que me envió acerca de la física cuántica que me encantó, y que dice en el Ho'oponopono, por lo menos en el antiguo, que lo que pude leer de Hawái, que decía que se creía que muchas de las enfermedades eran por pensamientos erróneos o con una energía baja o digamos medio negativa y que hacía enfermar. Y que cuando le pasaba a algún niño algo, una enfermedad, lo primero que hacían era preguntarle a los padres. Está muy interesante eso. Entonces, los 4 consideraciones. El sutra en forma del árbol dice: nobles seres, considerar que sois alguien que está enfermo, que el Dharma es la medicina, la buena conducta, lo que sea. Es más complejo que la buena conducta. Es la medicina, el amigo espiritual, el médico experto y vuestra práctica diligente el proceso curativo. El poder de curarnos. El reino de Dios está en ti. El reino de Dios está en ti. El reino de Dios está en mí. Esa frase tan hermosa. Es la conciencia. Es la conciencia. Y es así. Estamos enfermos, continúa, desde tiempos sin principio en este gran océano de sufrimiento que es el samsara. Hemos sido torturados por la enfermedad de los 3 venenos y sus frutos, las 3 clases de sufrimiento. Cuando alguien está gravemente enfermo, va a ver a un médico experto, sigue sus consejos, toma la medicina que le prescribe y hace todo lo que puede para curarse y encontrarse bien. De igual modo, debéis curaros de las enfermedades del karma, las emociones negativas y el sufrimiento, siguiendo las prescripciones de un médico experto, el maestro cualificado, y tomando la medicina del Dharma. Pues sí, yo aquí diría que sí, porque yo me he apoyado mucho en mi dolor, sufrimiento, de no aguantarme, de no soportarme, de qué estoy haciendo con mi vida, de cómo me relaciono, de los hábitos que tengo, un paquetito importante, de incluso no ver cosas, no verlas. Pero la cosa seria, de decir, no puede ser, y costarme un año largo darme cuenta. Y sí, me he apoyado en gente que me ha ayudado muchísimo, que me ayuda muchísimo, con una energía que me ha hecho sentirme súper bien, sin miedo, entra en confianza, he contado lo incontable y me han ayudado a ver. Por eso os digo que la palabra sacrificio, obediencia no existe, porque cuando uno abre el corazón, cuando uno decide sí que voy a cambiar, necesito ayuda porque no puedo, que es lo que yo hice. Krishnamurti es otra película, es un genio, lo siento, ojalá fuéramos más Krishnamurti en ese sentido, pero no es así. Cuando uno se abre, el proceso de educación, de entendimiento, de sacarte esa parte hábito negativo, por llamarlo de alguna manera, por ponerle nombre y texto y palabra, es muy sencillo, porque no te sientes cuestionado, primero te estás perdonando, te ayudan a perdonarte, a quitar la culpa, te ayudan a pedir perdón, se te ayuda a que saques esas cosas y el proceso
O sea, incluso si tú, como dicen, la cabra tira al monte, si vuelvo a ir al camino, tienes que volver a ser sincero y decir, es que estoy para acá. Y ese coach, ese gurú, ese maestro, ese profesor, esa profesora, ese curadora, me da igual como le veis, me da lo mismo, así de claro. Yo he tenido la mía, tengo la mía, te va a guiar, te guía. Y obviamente te habla directo. A ver, ¿a qué estamos jugando? Sí, te habla así, pero siempre desde un lugar de amor, pero te puede hablar así, te habla así. Y puedes tardar más o menos, pero funciona. Curar las enfermedades del karma, pero se pueden curar diarias las enfermedades del karma. Sí, creerlo porque se pueden curar así. Ahora vamos a entrar en un tema un poquito más delicado, pero bueno, el del seguir al maestro. Seguir al maestro sin hacer lo que él dice es como no obedecer al médico, lo cual le deja sin posibilidades de curar la enfermedad. No tomar la medicina del Dharma, es decir, no ponerlo en práctica, es como tener innumerables medicinas y prescripciones al lado de la cama, pero sin tocarlas nunca. Nunca podrán curar vuestra enfermedad. La enfermedad puede ser, yo no voy a decir que de esta agua no beberé porque tampoco lo sé, no se cura, lo comenté el otro día, solo por milagrería o por un milagro o una acción energética de otra persona sobre ti. ¿Qué puede ocurrir? Ocurre. La enfermedad sobre todo se cura cuando después de ese ejercicio tú has entrado en conciencia de sentir esa energía que has estado emitiendo que te ha enfermado. Porque si tú o yo no entendemos eso, no lo entendemos, ya me contarás qué vas a hacer cuando te vuelva a pasar algo. Otra vez al médico, curandero, chamán, lo que te dé la gana, psicólogo autóctono como en México, pero tendrás que entender. Sí, yo creo en las dos cosas, pero sobre todo creo en que entender. Que te pueden curar, te curan, que nos podemos curar también, pero hemos de entender. En la actualidad, algunos dicen llenos de optimismo, Lama, protégenos con su compasión, pensando que incluso si han cometido algunas acciones negativas, nunca van a tener que experimentar las consecuencias. Creen que el Lama, con su compasión, los mandará como si lanzaran un guijarro a una tierra pura. Pero cuando decimos que el Lama nos acoge con su compasión, significa que él nos ha aceptado con amor como discípulos, que nos ha dado sus profundas enseñanzas, ha abierto nuestros ojos a lo que debe hacerse y a lo que debe evitarse, y nos ha enseñado el camino de la liberación, mostrado por los victoriosos. ¿Puede haber una compasión mayor que esa? Depende de nosotros si usamos esa compasión y seguimos o no el camino de la liberación. Liberarse es liberarse. Y por supuesto que en el paquete de la liberación uno puede decir, esta persona es mi maestro, pero mi maestro, claro que lo puedes decir. A ver, que no tienes que pedir permiso a nadie, otra vez. Importante. Aunque la liberación, para mí, es una comprensión, una comunicación con el todo de igual a igual. Y luego os digo más, es que la palabra esta igual a igual, igualitarismo, que es súper tétrica, que es de decir, hostia puta, es muy material, ni existe, porque es una relación, una sensación de comunión despierta, donde tú sientes que perteneces a ese todo, y cuando, digamos que energéticamente te llegan nuevas cosas de otras personas, ¡pam!, como que otra vez vuelves a florecer. Eso es. No hay una relación, yo no entiendo una relación de este tipo de siempre orden, siempre estrato, siempre se ofende el maestro, pero chicos, si no pasa nada, si el maestro debe estar hasta el gorro, o sea, hasta el gorro no es una manera de hablar, el maestro se ofende, ¿qué se va a ofender el maestro si es el maestro?
maestro lo que te puede decir, mira, chico, campeón, que sí, soy pura compasión, pero aquí no vas a entrar. Pues claro, pero el maestro no se puede defender. Vamos, se puede defender, claro que se puede defender, pero entonces no ha entendido nada el maestro. El otro ya tampoco, el alumno no entiende nada, pero el maestro si se ofende, pues tampoco. Bueno, esto es como lo veo. Ahora tenemos una existencia humana libre y afortunada. Sabemos lo que debemos y lo que no debemos hacer y tenemos libertad para elegir. Lo que decidamos en este momento determinará que nuestro futuro sea definitivamente mejor o peor. Esto es física cuántica. Entonces el viaje psiconáutico, esto es Ho'oponopono. Así es. Por lo tanto, es muy importante que elijamos de una vez por todas entre samsara y nirvana. Y pongamos en práctica las enseñanzas de nuestro maestro. Nuestro maestro podemos ser, somos nosotros. Aquellos que dirigen ceremonias en las localidades os harán creer que en el lecho de muerte todavía podéis ir hacia arriba o hacia abajo, como si llevaseis las riendas de un caballo. Pero en ese momento, a menos que estéis bien adiestrados en el camino, el fuerte viento de vuestras acciones pasadas os empujará por detrás. Una oscuridad aterradora os saldrá al encuentro y tendréis que empezar a recorrer la travesía larga y peligrosa del estado intermedio, mientras los innumerables esbirros del Señor de la Muerte os preguntarán gritando. Os perseguirán, gritando. Mata, mata, golpea, golpea. Vamos a hacer un inciso aquí porque yo siempre había leído y me gustaba mucho pensar que hasta el último momento en tu vida, si tú de verdad entiendes algo o te arrepientes de algo que has hecho y lo sientes como tal, eso queda superado. Superado, sobre todo en tu conciencia. Y lo sigo pensando. Pero a los budistas esto no les gusta mucho. Yo creo que no les gusta mucho, me vais a perdonar porque como que acaba con el rollito de explicar la conciencia, de tener al gurú, de explicarlo, porque no has trazado. Es algo muy material. ¿Por qué no va a poder ser así? ¿Por qué? ¿Por qué si yo media hora antes de morirme me doy cuenta de repente en un grado de intuición llevado por la enfermedad o por lo que sea de algo que he hecho mal, con conciencia, no por utilidad sino con conciencia, no voy a superar ese karma? A ver, explicármelo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ha de haber conciencia. Es que yo lo creo. No creo. Esto lo cuenta, esto que acabo de leer ahora, lo leemos en el mundo cristiano y echamos a correr, agotaos. Ya están los católicos dando la murga. Así de claro, como lo dice este señor budista, no pasa nada, hasta nos podemos reír porque, es más, hasta lo podemos aceptar. Voy a repetirlo porque es que es muy gracioso. Aquellos que dirigen ceremonias en las localidades os harán creer que en el lecho de muerte todavía podéis ir hacia arriba o hacia abajo, como si llevaseis las riendas de un caballito, de un caballo, pero en ese momento, a menos que estéis bien adiestrados en el camino, el fuerte viento de vuestras acciones pasadas os empujará por detrás, una oscuridad aterradora os saldrá al encuentro y tendréis que empezar a recorrer la travesía larga y peligrosa del estado intermedio, mientras los innumerables esbirros del Señor de la Muerte os perseguirán diciendo matad, matad, golpea, golpea. A ver, chico, yo no lo quiero entender así, sinceramente. Aquí hay una parte que sí que es interesante, de la que hemos hablado y que estamos hablando a través
de los audiovídeos que estamos haciendo, que tienen que ver tanto con la psicodelia como el libro tibetano de los muertos, es que a Occidente, y ya yo creo, por ende, a toda Asia, le da miedo, siempre le ha dado miedo hablar y entender el concepto de la muerte y qué es la muerte. Es más, Occidente y Asia ya quiere ser cada día más monigotito, es decir, cada vez más plástico, es decir, tener 70 años y decir, puchi, me pongo la faldita, mira cómo estoy, y el hombre igual, sí, así, yo lo veo así, por miedo a la lógica de la vida, porque nos hemos ausentado del mundo espiritual para llenarlo de un espacio vacío de materia, producto de que no nos aguantamos. Y claro, ya os aseguro que lo que llega, llega, ¿eh? Como no inventen algo en los próximos 5 años, lo que llega, llega. Y llega, ¿eh? Y llega. Entonces, esta parte sí que es cierta. No pensamos en la muerte, en entender la muerte. La muerte en vida. Y dicen, ay, que la muerte en vida. Claro, la muerte en vida es la transformación, la apocatástasis pantón, el ave fénix, el viaje iniciático, el viaje del chamán, el viaje del héroe, el viaje psicodélico, la meditación. Eso es el deshacerse del ego. Y eso es cierto. No lo entendemos, pero habiendo bondad, no hay que tener miedo, sinceramente, a que te salga ningún carro de combate de ángeles negros persiguiéndote. Esta manera de contar las cosas, que existe el mal, lo tengo clarísimo que existe el mal. La energía contraria existe, es que tiene que existir. ¿Cómo seguimos tal momento cuando no hay sitio donde escapar, ni lugar donde esconderse, ni refugio, ni esperanza? Cuando estáis perdidos y no sabéis a dónde ir, ser el momento determinante en el que pueda decirse si vais hacia arriba o hacia abajo. Como dice el gran maestro de Odi Yana, cuando se da la iniciación a la tarjeta con vuestro nombre, ya es demasiado tarde. A vuestra conciencia, vagando por el estado intermedio como un perro aturdido, le será muy difícil incluso pensar en los reinos superiores. Aquí en realidad nos está diciendo, y puede ser que sea así, yo no lo dudo, y por ejemplo en el libro tibetano de los muertos se habla de que hay espacios donde tras fallecer no sabes que has fallecido. Vamos, algo así como que te pegas 30 días más o menos, o 7 por 7, 49 días, que puedes creerte que sigues vivo. Y en base a las energías, es decir, como es arriba, es abajo, también nos dicen que una vez, porque hay eternidad, los que desaparecemos, una vez en ese lugar, pues vas a estar rodeado de las mismas cosas y la misma energía que has tenido aquí en la Tierra, en vida, antes de pasar al otro. Y claro, podrás ir mejorando, creciendo, con lo cual es interesante. Y sí, hay almas en pena aquí y supongo que habrá almas en penas allí. Pero de ahí a negar la esperanza y la idea en la conciencia de uno de que uno puede curar un karma, una acción, son acciones. Como dicen, de un plumazo, si tiene conciencia, no tengo la más mínima duda. De hecho, seguimos el momento decisivo cuando realmente podéis dirigiros hacia arriba o hacia abajo, como si llevaseis las riendas de un caballo, es precisamente ahora, mientras estáis todavía vivos. Vivos estamos siempre. Al ser seres humanos, vuestras acciones positivas son mucho más poderosas que las de otros seres. Esto nos da, por una parte, la oportunidad en esta misma vida de acabar con los renacimientos de una vez para siempre. Pero vuestras acciones, nuestras acciones negativas, también son más poderosas, por lo que, por otro lado, también
pueden impedir que podáis liberaros de las profundidades de los reinos inferiores. Así pues, ahora que habéis encontrado el maestro, el médico experto y el Dharma, el elixir que vence a la muerte, es el momento de aplicar las 4 consideraciones, poner en práctica las enseñanzas que habéis oído y recorrer el camino de la liberación. El tesoro de las preciosas cualidades describe 4 nociones erróneas que deben ser abandonadas y que son lo opuesto de las 4 consideraciones que se han mencionado. Los hombres viles con lenguas ladinas se acercan al maestro como si fuera un almizclero. Habiendo extraído el almizcle, el Dharma perfecto, llenos de alegría, se mofan del Samaya. Esta gente se comporta como si su maestro espiritual fuera un almizclero, el Dharma fuera el almizcle, ellos los cazadores, y la práctica diligente, la flecha o la trampa para matar al almizclero. Una vez que han recibido las enseñanzas, no las practican ni sienten ninguna gratitud hacia el maestro. Usan el Dharma para acumular acciones negativas, lo cual hará que caigan como una piedra en las profundidades de los reinos inferiores. Esto nos conecta también con el servicio del silencio, entender el silencio. Hace 2 días, creo, uno de los vídeos, contar lo que tienes que contar, cuando tienes que contarlo, si quieres contarlo en un medio saludable de compañías que están en la misma onda, ya no ni positiva ni negativa, de entender y de haber entrado en estas cosas. Porque si tú cuentas experiencias psicoespirituales o psicodélicas o religiosas que todos hemos tenido o muchos hemos tenido en un entorno que no tienes que tocarlo, pues te has metido en un fregado. No hay necesidad de esto. Existe, yo creo que existe, una batalla mental universal entre el bien y el mal. Sinceramente, aunque sea un poco jaimitesco, creo que el bien va ganando y que no va a perder. Pero sí que entiendo que en los grados de desarrollo del ser humano, y creo que será igual en otros mundos, ha habido momentos y hay momentos de verdadero desastre, donde esa parte oscura quiere chupar todo lo que pueda, de la parte energética. Es una ley de la contraabundancia. Esto lo entendemos cuando nos damos cuenta de verdad de lo que hemos hecho con nuestro pensamiento, que es vibración en nuestra vida. Y que somos capaces de llevarlo al otro lado simplemente cambiando esa manera de pensar, si es que es así de sencillo, si es que no hay nada más. Pero claro, nos da vergüenza porque el sistema no lo quiere, porque te ningunean, porque te miran como un chalao, como una chalá. Pero tú, infeliz, ahí a tope, el tío que te dice eso, infeliz, a tope, muy a tope. No tener miedo, de verdad, no tener ningún miedo. Cero miedo. Es más, se siente uno muy bien cuando da el pasito y le dice al otro ese o al otro que no. Pero no por el no, sino por la fortaleza interior que uno siente. Y eso se hace cada vez más grande. Y sale más amor. Y sale más comprensión. Y sale más tiempo. En más, se derrite el tiempo, como en los relojes derretidos de Dalí, que decían, ¿y esto por qué? Porque a Dalí le gustaba mucho la física cuántica también. Y derretía el tiempo como si fuera un queso de Gruyère. Así es. Leer cosas sobre Dalí, buscarlo y veréis. Seguimos. Las 6 perfecciones
trascendentales. En el Tantra de la comprensión efectiva de las instrucciones sobre todas las prácticas del Dharma se dice: haced ofrendas excelsas tales como flores, cojines, arreglad el lugar y controlad vuestro comportamiento. No dañéis a ningún ser. Tened fe auténtica en vuestro Maestro. Escuchad sus enseñanzas sin distraeros y haced preguntas para aclarar vuestras dudas. Estas son las 6 perfecciones trascendentales de un oyente. Un oyente es un escuchante. Repito, haced ofrendas excelsas tales como flores y cojines. Arreglad el lugar y controlad vuestro comportamiento. No dañéis a ningún ser, tened fe auténtica en vuestro Maestro, escuchad sus enseñanzas sin distraeros y hacer preguntas para aclarar vuestras dudas. Estas son las 6 perfecciones trascendentales de un oyente. El problema de todo esto, quizá yo lo veo desde una lógica, dirían que occidental, pero es que lo veo así, es que se da por hecho que el maestro lo sabe todo, que el maestro lo va a resolver todo, lo va a preguntar todo, o sea, no tiene dudas, que lo sabe. Y esto ha existido siempre en los sistemas educativos de todo el mundo. El maestro lo sabe todo, pues va a ser que no lo sabe todo. ¿Cómo? No tiene por qué saberlo todo. Pero se nos pide al alumno todo el tiempo. Es que son principios de autoridad. ¿Y por qué? ¿Qué manía tienen con imponer? Coño, ¿qué manía? Cuando puede ser de otra manera. Todo el tiempo. O sea, le tengo que regalar flores, le tengo que portarme bien, vuestro comportamiento. Tengo que tener fe. Hostias, si es que son unas máquinas, escuchar una enseñanza sin distraerme. Vale, atención, pues sí, claro, atención. Y hacer preguntas a las dudas. Pero si yo a veces no he tenido dudas, es que el planteamiento es peculiar. Claro, es que es un planteamiento institucional. Por eso, cuando contraponemos esto con Krishnamurti, a veces en sus alocuciones, en sus versos, en sus charlas, dice, si es que esto es una sartade y cuando a veces se arranca, dices que sí, que esto no se lo traga nadie. Pero si es que es verdad, porque ¿qué es esto de que el maestro... Hostias, con la autoridad. Pues la autoridad yo creo que ha hecho mucho daño al mundo, sinceramente, y sigue haciendo daño al mundo. Porque solo es el mundo capaz de encontrar respuestas blanco-negro, 0-1, y no, la cosa no va así. Yo creo que hay otros sistemas donde el maestro ocupará su lado de maestro como experto, como desarrollado, como persona feliz, lo que tú quieras, sí, claro que sí. El maestro tiene que estar dispuesto a pensar que puede llegar alguien que está... Si es que más, esto no es un concurso. Si es que no es un concurso de títulos ni diplomas, ni de vestimentas azulitas, amarillas, naranjas, coloradas, púrpura. No, tronco, si es que no hay manera de deshacernos del ejército de Jaimito, si es que todos son ejércitos. Dicen no a la guerra, no al ejército, y que eran ejércitos. Sí, que es una secuencia de órdenes, un ejército de desarrollos espirituales, pero ¿de verdad? Bueno, que se me va. Seguimos. Aquellos que escuchan las enseñanzas deben practicar así las 6 perfecciones trascendentales. Atentos. Primero, preparar el asiento del maestro y colocar sobre él cojines, ofrecer un mandala, flores y otras ofrendas es la práctica de la generosidad. Barrer el lugar o recinto, esto es... A ver, esto hay que entenderlo bien, ¿eh? No nos calentemos porque no hay que calentarse todavía, o no hay que calentarse. Esto está diseñado para el monástico, ¿okay?
Barrer el lugar o recinto después de haber humedecido cuidadosamente el suelo para evitar el polvo y abstenerse de cualquier conducta irrespetuosa en la práctica de la disciplina. Si a esto le dais la vueltita y lo convertís en algo que os hacéis para vosotros, aquí vais a entender la cosa. Porque esta es la parte buena. ¿Qué hago? Me preparo mi asiento y lo cuido y me pongo cojines cómodos. Y me ofrezco un mandala porque voy a meditar, porque voy, por ejemplo, si es que lo hacemos, nuestra habitación, nuestro espacio, es que me pongo flores, me pongo mi estampita de mi Buda, de quien quieras, de Yogananda, de quien quieras. Y sí, el lugar lo tengo limpio, claro, limpio. Cada uno que entienda limpio como lo quiera entender. Pues ¿sabéis por qué? Porque como lo vas a hacer tú solo, no tienes que darle explicaciones a nadie del grado de limpieza. Tu grado de limpieza que te haga sentirte bien. Ah, claro, ¿qué queréis? ¿Un manual de limpieza de la habitacioncita para meditar? No. El grado de orden, de limpieza, de armonía que tú consideres, porque es tu habitación. ¿Permiso a nadie? No. Esta es la parte importante. Y abstenerse de cualquier conducta irrespetuosa en la práctica de la disciplina. Importante, pues abstengámonos de pensamientos negativos, carentes, en lugar de abundantes, lo contrario. Abstengámonos de la basura mental. Por eso, darle la vuelta a las cosas es importante, poder ver. Y cuando aplicamos esto en lugar de al maestro, a nosotros, ¿sabéis qué ocurre? Que cuando estemos ante un maestro, una persona reconocida, alguien que tenga esa vibración, pues va a ser mutuo. Es decir, no nos va a costar. Obviamente, cuando tú tienes un invitado a tu casa, ¿qué le haces? Le haces sentirte cómodo, a gusto. Le abres la puerta, lo acompañas, la acompañas, facilitar las cosas, pues es lo mismo, amigos. O tratas a un amigo o una amiga a tu casa y la sometes a una dictadura de aquí orden, aquí orden. Pues no, hombre, si es que es de lógica. Evitar hacer daño a los seres vivos, incluso al más pequeño de los insectos, y soportar el calor, el frío y todas las dificultades es la práctica de la paciencia. No voy a decir nada de eso. Abandonar los puntos de vista erróneos acerca del maestro y las enseñanzas. Otra vez. O sea, yo puedo preguntar. Yo pregunto, pero matarile. Porque tengo pensamientos erróneos. Casi no vamos a ningún sitio. Y escuchar con alegría y fe sincera la práctica de la diligencia. Esto, llevado a nosotros, abandona los puntos de vista erróneos acerca del maestro y las enseñanzas. Si le damos la vuelta y lo redirigimos hacia nosotros mismos, pues ¿qué sería? Libérate de pensamientos y hábitos que no te hacen bien. Ahí sí. Escuchar las instrucciones del maestro sin distraerse es la práctica de la concentración. En realidad a mí me gusta más la atención que la concentración, pero escuchar es escuchar, y escuchar, si habéis seguido las historias que hemos contado aquí de Krishnamurti, que vamos a ahondar mucho más en Krishnamurti porque su obra es inmensa y no nos agotamos de él. Es un escuchar sin condición, sin prejuicio. Por lo tanto, ya el hecho de que nos digan sin distraernos ya es una condición. Es que está todo lleno de condiciones, es que son condición tras condición tras condición. Acto de conciencia, acto de presencia, aquí y ahora yo estoy escuchando y no etiqueto, ni pienso, ni analizo, ni qué me provoca. Lo puedo hacer, sí, claro, es que está bien también, no está mal, aquí no hay nada mal. Pero escuchar es escuchar. Y escuchar, si lo aplicamos de vuelta
Cambio a nosotros, pues a revisarnos. Nosotros, fíjate el planteamiento que he tenido. Madre mía del Pilar. He hecho hoy lo que no quería hacer y le he dicho que sí. Y no quería hacerlo. Eso es escucharnos. Es muy sencillo. Y preguntar para aclarar cualquier duda o incertidumbre y eliminar así las falsas conjeturas en la práctica de la sabiduría. Y ya para acabar, con preparar la mente en modos incorrectos de recordar. En esta horita que hemos estado hablando, vamos a revisar algunas cositas más. Otros modos de conducta. Cualquier forma de comportamiento irrespetuoso debe ser evitada. En el Vinaya se dice: no enseñéis a aquellos que no tienen respeto, a quienes envuelven su cabeza, aunque no estén enfermos, a quienes llevan palos, armas o sombrillas, o a quienes cubran sus cabezas. Y en los Yatakas se dice: ocupad el asiento inferior, cultivad un comportamiento digno, totalmente disciplinado, mirad con ojos rebosantes de alegría, bebed las palabras con ambrosía y permaneced completamente concentrados. Ese es el modo de escuchar las enseñanzas. Y aquí vamos a hacer la paradita. Y ya el siguiente capítulo vamos a entrar a investigar, a explorar las libertades y cuáles son las condiciones favorables para las libertades. A mí me encanta aprender, sinceramente, me encanta aprender del budismo, del taoísmo, de los chamanes, me encanta. Me encanta porque siempre hay algo detrás. Que es más, yo creo que saben y que han descubierto hace muchísimo tiempo, por las formas culturales de cada país, por el devenir de las civilizaciones, los procesos de entender la necesidad del día a día. Estas cosas se han ido... ahora hay una explosión de acceso a esta información o a estas cosas, con lo cual es fantástico, más que nunca. Pero desde atrás esto nos ha sido, en general, a la población tapado, encubierto. Muchas veces con intención, otras sin intención. Si algo tienen estas filosofías místicas, podemos llamar hasta religiones meditativas, es que, sobre todo, y a diferencia de las occidentales, nos han enseñado y nos siguen enseñando, más allá de que haya cosas en las que uno no esté de acuerdo, que yo no esté de acuerdo, y eso me encanta. No es que me encanta, sino que va a ser así, es así, no pasa nada. El trabajo mental. Tener unas herramientas que tenemos que no sabemos utilizar. Tenemos algo impresionante en nuestra cabeza que se llama conciencia. Dios está en nosotros, en cada uno de nosotros, y no lo sabemos utilizar. Y por eso siento tanto atracción e interés por estas culturas. Sí, me parecen más divertidas, lo siento, es un término lúdico ya, pero también en las cristianas existen cosas católicas, lo que tú quieras, sufíes, judías más. Pero verdaderamente es algo que me gusta. Me gusta porque lo puedes poner en práctica. No es la oración por oración, que no está mal. Yo lo he rezado de pequeñito a muchas cosas. Pero bueno, os dejo, os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Nos vemos prontito. Hasta mañana.